Bienvenidos a Flash Surfing. Volvemos una semana más con las imágenes y noticias más destacadas alrededor del mundo del surf en formato breve. La Federación Española de Surfing presentó en el Consejo Superior de Deportes su nueva plataforma integral de comunicación con la que se sitúa a la vanguardia en las prestaciones de estos servicios. Adura Matriaín, Gonzalo Gutiérrez, Ariz Aramburu y Ariane Ochoa, Nadia Rostarbe, junto con Garasi Sánchez, acudirán al Mundial en El Salvador con los Juegos Olímpicos de París 2024 como objetivo. Yo creo que para todos es un sueño poder estar aquí luchando para poder conseguir la plaza para las Olimpiadas. Todos vamos a luchar lo máximo posible para conseguirlo y a ver si nos llevamos alguno a casa. El surfista mallorquín Xavi Lucena prosigue con sus aventuras y esta ocasión, tras casi 20 horas de viaje entre barco y carretera, se plantó en Meñacoz, mítica ola situada en la costa vizcaína. El surf, el skate y el snowboard volverán a unirse en la Fusión 2023, situando a Cantabria como una de las pocas regiones donde la práctica de estos tres deportes se puede disfrutar en un corto espacio. La portuguesa Yolanda Hopkins y el surfista francés Kauli Bast se proclamaron vencedores del Rip Curl Pro Search Tazagut Bay, prueba QS 3000 valedera para el circuito europeo. Malia es una pequeña obra maestra realizada por Morgan Massen, que tiene a la surfista hawaiana Malia Manuel como protagonista, viajando y surfeando por cada rincón del planeta. Dos baños en un mismo día y en la misma ola. Tubos mágicos que nos trae este vídeo de Billy Cervi, sin nombrar el lugar ni dar pistas. Suponemos que los locales se lo agradecerán. Kelly Slater anuncia su posible retirada tras los Juegos Olímpicos de París 2024, donde la sede del surf será Teapu, en Tahití, aunque ahora toca la difícil misión de clasificarse. La banda Pearl Jam rinde homenaje a Jock Sutherland, que con 74 años sigue disfrutando del surf. En 2009 fue incluido entre los 50 mejores surfistas de todos los tiempos por la revista Surfer. Con este bonito homenaje a una de las leyendas de nuestro deporte, nos despedimos. La semana que viene volveremos con toda la actualidad alrededor del mundo del surf. Toda la información y vídeos en flashsurfingmagazine.com.